Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ver TV Noticias en este su programa en 20 minutos. Hoy con Jesús González, @Chugo González. Luis Romero está pasando el día de hoy por el quirófano. Esperamos pues que próximamente esté de nuevo con nosotros aquí en Ver TV Noticias en 20 minutos. Bueno, Jesús, ahí, bueno, estamos a, ¿cuánto me decías hace rato? 30 y tantos días de las elecciones. 30 y tantos no. Ya cerramos la barrera de los 30 y ya estamos en la barrera de los 20. Estamos en las decenas entonces. Bueno, pasan 20 y tantos de días. 26 para ser más exacto. Nos acercamos a las fechas navideñas también y ya comienzan a aparecer, digamos, noticias interesantes, si se puede llamar así. La primera es que ya la Federación de Fetrarina y me imagino que lo de los panaderos, etcétera, anuncian que ese acompañamiento del plato navideño, que es el pan de jamón, pudiera estar en el orden de los 1.500 a 1.800 bolívares cada pan, que Mira, cada Leo, vez se reduce más su tamaño. Leo, en estos días estaba en una panadería y llega un señor y le dice, mire, me da un pan de jamón. Entonces el panadero le dice, bueno, sí, bueno, son 2.000 bolívares. Y el tipo le dice, bueno, mejor me da 2 cachitos. El tema de los costos y el incremento de los costos de los productos de un año a otro ha sido descomunal. Ayer en la prensa parecía más o menos que la diferencia entre el año pasado y este año es de un 900% de aumento para las festividades navideñas. Vaya usted para cualquier supermercado y pregunte cómo están los jamoncitos esos que nosotros antes tradicionalmente en este país se comían en Navidad, que se picaban así en lonjita. Pregunte cuánto está. Yo el otro día... yo pregunté por ociosidad. Sí, bueno, claro, lo he puesto de otra manera. Yo pregunté por ociosidad, entonces dije, bueno, como es menos que, es un poquito más que el sueldo de un profesor universitario. Entonces yo dije, bueno, como yo soy profesor universitario, quedará en mi recuerdo el sabor a esos jamones de dicembrino. Sí, bueno. Pero fíjate tú pero si además, Jesús, para comprar ese jamón o el pan de jamón, te tienes que montar en una camioneta para trasladarte a la panadería, vas a tener que pagar 20 bolívares porque hay un aumento también en el transporte. De modo pues que a los aumentos que usted tiene en el pan de jamón, al aumento que tiene en el jamón planchado, también debe agregarle un aumento en el transporte. Pero ¿viste la fecha que le pusieron al aumento del transporte? No, ya comenzó, creo que va a comenzar estos días. No, señor, usted está muy equivocado. Cuéntame, ¿cómo la fecha aprobada fue el 7 de diciembre. Bueno, ok. Por supuesto, para que bueno, un día después de la fecha electoral. Exactamente. Pero fíjate tú, y el otro tema es la otra noticia, digamos, navideña, ¿no? Que eso deberían darla no el 7 de diciembre, sino el 28 de diciembre. Es decir, ya se acaba de anunciar al país que el tema del bachaqueo está controlado, que ya no hay bachaqueo, que eso que usted ve en la calle es simplemente una ilusión, eso no es verdad, es que usted está cayendo en noviembre por aquella fecha del 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes. Pues. Mira, Leo, todo este tema económico, ampliamente debatido en este programa, también Arriaza decía una cosa, bueno, pero y el ministro Torres, el de Economía, Marco Torres, él decía dos cosas. Él decía, bueno, pero es que yo no entiendo cómo el precio de los bonos venezolanos está tan mal. Hay unos temas macroeconómicos y hay unos temas microeconómicos. En los propios temas macroeconómicos, para usted decir cuál es el riesgo de un país, ¿verdad? Usted ve cuál es, que tiene ingresos, ¿verdad? Cómo se está comportando su economía. Cómo se está contemplando los indicadores microeconómicos de ese país, o sea, los indicadores macro, pues la inflación, el IVA, los impuestos, la recaudación, el PIB, el Producto Interno Bruto, cuánto está produciendo el país, cuánto está produciendo en ingresos extraordinarios, etcétera, ¿no? Así es. Resulta que en este país nadie sabe nada. No, pues nosotros sabemos en cuánto puede estar el barril de petróleo porque, bueno, es un componente internacional. Pero el Tribunal Supremo dijo, bueno, pero esas cifras del Banco Central y eso que está ahí en la Constitución, de la transparencia de las cuentas públicas, etcétera, eso no importa, ¿no? Maduro nos dijo, de una semana a otra, bueno, la inflación está en 80, y la semana después dijo que estaba en 85. Eso quiere decir, ¿no?, que en esa proyección nosotros estamos hablando de un aumento del 20% mensual. No, bueno, pero es que el ¿no? gobierno... 5 una semana, 5 la otra, 5 la otra, 5 la otra. Por eso es que nosotros en esa ambigüedad y en ese oscurantismo de cifras, nosotros tenemos una economía
que es prácticamente prohibitiva a la producción y a la inversión. Imagínense ustedes los comerciantes, lo que están pasando en Coche, lo que están pasando en el mercado mayor de Valencia, en el mercado mayor del Zulia, en todos esos operativos que están haciendo ahora para acabar con el contrabando, ¿verdad? Vamos a ver qué comerciante va a traer después de estos actos que No, pero ha hecho el gobierno. fíjate que el gobierno bueno, tiene 16 años equivocado, sigue equivocándose. Se inventa la de los precios justos, como no consigue una venta de electrodomésticos importante o que tenga que cosas vender porque lo quebraron a propósito de las elecciones pasadas, entonces ahora se dedicaron a bajar los precios a diversos rubros. Usted ve por allí tiendas o cadenas de zapatos de marca imperialistas donde rebajan el precio. Entonces, bueno, un zapato que a usted le costaba, según el precio que tenía la tienda, 60.000 bolívares, le rebajan el 20%. Sí, 12, Le bajan 48.000 bolívares. Ajá, bueno, entonces no, pero con toda esa rebaja usted se mete la mano en el bolsillo y no le alcanza, porque usted no gana eso que cuestan ese par de zapatos. Como tampoco gana lo que cuesta la camisa, el pantalón o los otros bienes, digamos, importantes que usted va a querer adquirir o los 800.000 bolívares que cuesta una nevera o el millón de bolívares que cuesta una lavadora. Pero tampoco usted va a poder comprar los juguetes de sus niños porque esos juguetes están a precios verdaderamente venecidos. Sí está por encima de la atmósfera. No se imagine usted que va a poder ahorrar unos realitos para en enero, cuando comiencen la rebaja de los precios, usted compre un nuevo televisor o una nueva nevera o una cocina. Nada de eso va a poder hacer porque el sueldo, su salario, no le da, porque este gobierno lo liquidó plenamente. Y esa es precisamente la razón por la cual este gobierno está hoy perdiendo las elecciones. Ya no se trata de un anuncio, digamos, optimista, digamos, en este caso mío, que lo estoy comentando con usted y con Jesús, que el gobierno va a perder las elecciones, sino que es ya un hecho, digamos, consolidado en la opinión pública, que es un dato bien importante, un hecho consolidado de que el gobierno va llevando palos, no solo donde siempre lo llevaban, en Chacao. No se trata de que va a perder las elecciones en Chacao, no es que la va a perder en El Atillo, en San Antonio de los Altos o en algunos otros municipios donde siempre gana, sino que la está perdiendo en algunos lugares, en algunas entidades y en algunas circunscripciones donde históricamente, cuando digo históricamente es del 2000 para acá, ha venido ganando elecciones. Así vemos de pronto como en un evento que realizó Espacio Abierto el sábado pasado, donde estuvo Félix Seijas, hijo de la empresa Delfos y Eibar, estuvo John Magdaleno y Edgar Gutiérrez, y como en todos los tres, cada uno en sus intervenciones, coincidían en que efectivamente habíamos llegado a un punto tal de quiebre, yo alguna vez lo escribí, lo que llaman un punto de inflexión, es decir, cuando llegas al cisma de la crisis, bueno, y cuando se acaba la crisis que viene, bueno, las posibilidades de mejorar, bueno, el gobierno llegó así, a un nivel tal de que no hay manera de echarse para atrás. Y la gran crisis que va a tener el gobierno en los próximos meses va a ser precisamente el de tener que soportar a quien señalan, donde ubican la razón de la crisis, y este caso es el de Nicolás Maduro. Mira, Leo, en política y en economía hay un término que se llama confianza. La confianza que necesitan en los países para que haya inversión y para que haya producción. La confianza que necesitan y que generan los electores para que efectivamente votar por alguna u otra opción electoral, alternativa electoral. En este caso, el chavismo sufre una ruptura en la confianza del electorado tradicionalmente chavista de los últimos 16 años. En este caso, tenemos la posibilidad efectiva en este proceso electoral de restablecer un proceso en el cual la confianza que tienen los electores en el voto opositor se concrete en una propuesta política. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura y la gente está buscando de alguna manera unas nuevas alternativas. Ahora, lo que sí se ve clarísimo es que rompió con el chavismo. Esos que llaman ninis tienen una tendencia proopositora clara, marcada. Esto va mal.
Sí, ¿no? sí, sí, claro. Que no necesariamente es el voto tradicionalmente opositor, que el voto opositor evidentemente ha crecido, pero no ha crecido al mismo ritmo que lo que se consideran esos niní, pues esas personas que no están ni con un lado ni con el otro, pero que toda su postura es anti-gobierno, anti el gobierno de Nicolás Claro, y Maduro. un dato importante de ese foro del fin de semana y que viene confirmando lo que habíamos dicho aquí durante algún tiempo y lo que se viene diciendo en otros medios, es que efectivamente el tema fundamental digamos, que reclama la gente, en este caso es la economía, es el problema de la inflación, de eso que usted vive diariamente, que no le alcanza el salario, eso que no consigue los productos, pero todo eso está, digamos, emblematizado en una figura. Si el gran culpable de todo lo que le ocurre al país, de toda esta situación que está viviendo, la gente la ubica en Nicolás Maduro. Si Maduro es el gran culpable y por eso no hay manera, según las encuestas, dice que ha llegado a un nivel tal digamos, de caída libre que no le es posible recuperarse. Al punto que dicen estos señores que manejan este tema de encuestas, etcétera, etcétera, que aun cuando se produzca alguna estupidez inmensa de parte de la oposición, sería imposible que pudieran superar una brecha que para algunos llega al 20 y tanto %. De modo porque Ojo, el gobierno pareciera tener las perdidas y la oposición avanzando con mucha certeza en los éxitos que tiene. Un dato Ojo, ya va, importante. pero fíjate, es que tú acabas de decir algo, no depende tanto de lo que está haciendo la oposición como que el descontento que tiene la gran mayoría del país sobre el desempeño del gobierno. Hay Bueno, unos estudios de la Universidad de Berlín. es una Pero combinación. fíjate, sí, es una combinación, pero hay unos estudios de la Universidad de Berlín que hicieron más o menos una revisión histórica y de los procesos de cambio y transformación de gobiernos con algún tipo de corte autoritario. Y dicen que, bueno, que se antecedía fundamentalmente en la gran mayoría de los casos, no todos, pero sí en la gran mayoría de los casos, a unos procesos de restricciones económicas, de recesión económica. ¿Por qué? Porque la compra de afectos propios de este tipo de sistemas, de alguna manera, cuando no tienes la posibilidad de dar, como has venido dando, o la posibilidad de generar ese efecto dadivoso de una economía creciente, próspera, que si bien no la tuvimos porque era una ficción producto de los altos precios del petróleo, al la gente concretar y ver, epa, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y lo que nosotros teníamos, ese futuro que nosotros teníamos para alcanzar, ese sueño, ese imaginario se rompió y se fracturó en este Claro, caso. se fractura de tal manera que fíjense lo siguiente. La oposición ganó cerca de 30 y tantas circunscripciones la vez pasada, creo que fue, ¿no? Bueno, al día de hoy, esas circunscripciones, la oposición le está ganando. Una aparece como dudosa, pero todo lo que ella había ganado, todo lo que había conquistado en el 2010, lo va a mantener. Entonces, la discusión no es, digamos, entre oposición y gobierno, qué pasa con eso que ya había ganado la oposición, sino que eso se mantiene. Quienes ahora están cediendo terreno, y mucho terreno, es precisamente el gobierno. O sea, es allí, en esas poblaciones donde antiguamente ganaba el gobierno, donde donde hay un viraje en las identidades de la gente. Comienzan a dejar de lado esa visión, digamos, o propuesta que le había hecho el chavismo para mirar y ver hacia otras opciones. Así vemos como en buena parte de esas circunscripciones trinominales, es decir, que eligen 3 diputados a una sola circunscripción, la mayoría de ellas, si no todas, ojo, para no estar dando resultados aquí a estas alturas, pero todas ellas se están inclinando en este momento hacia la oposición. Solo una, para decirlo, para la del Estado Monaga, que elige 3, que es el Maturín, la está ganando la oposición. Sin embargo, aparece un número muy alto de indecisos que hasta ahora no han expresado su opinión. Sin embargo, uno sabe perfectamente que si las tendencias hoy están 70-30, obviamente ese número de indecisos también va a estar más o menos distribuido en esa proporción, por lo cual ese éxito Pero ojo, la circunscripción esa de fíjate, Estado Monaga también será para la oposición. el viraje que tiró América Latina es bárbaro. Hace 3 semanas, ¿no? Y por eso es que los números, y por eso es el llamado a atención que hacen varios de los encuestadores. Mira, la elección probablemente puede ser ganada, pero no ha sido ganada. No ha sido ganada porque, en el caso, fíjense, Macri, Argentina. Macri
Hace no sé, 2, 3 semanas, estaba perdiendo la elección. Hubo un debate que cambió la correlación de fuerzas en Argentina. Ese debate puso a Macri a llegar a una primera vuelta y al día de hoy, unas semanitas después, ¿no?, el señor Macri aparece arriba punteando las elecciones. Ojo, lo que quiero decir con esto es, una cosa es la tendencia de la opinión pública y otra cosa es el final de la elección. ¿Por qué? Porque el gobierno efectivamente tiene una maquinaria que está utilizando, que está haciendo, probando con unos simulacros que le ha ido muy mal, pero que efectivamente tiene los recursos y tiene la estructura para poder cerrar las brechas en este proceso electoral. Claro, pero fíjate tú lo siguiente, para volver otra vez aquí a aterrizar en este trópico nuestro, en esta zona caribeña. Vamos a tener un cambio en la Asamblea Nacional, vamos a tener una nueva mayoría, ya el presidente lo decía, que quiere conocerlos, quiere darles la mano, quiere ver cómo trabaja con ellos. Bueno, efectivamente yo creo que eso es bueno que el presidente se percate de que perdió la mayoría en la Asamblea Nacional, que no tendrá cabello para que esté allí sin hacer nada, sino que tendrá unos diputados que van a trabajar, que van a ejercer su función contralora sobre el Estado, que es lo que le encomienda la Constitución Nacional, que fue lo que siguieron los venezolanos en aquella Constitución del 99, y la del 61 también decía lo mismo. Bueno, esa va a ser una realidad, pero las consecuencias de esa elección, además de la derrota del gobierno, una derrota bien importante donde la ventaja electoralmente podrá superar casi 1,5 millones de votos, es la siguiente, que es que vamos a encontrarnos, porque ahora lo que viene de cara al 2016 es un debate interno en el PSV sobre las razones de su derrota. Pasará por una parte el sector militar a acusar a Nicolás Maduro del sector civil del culpable de la derrota, pero entonces habría que administrar lo siguiente. Es muy posible que el señor Francisco Amelliach, gobernador del estado Carabobo, pierda rotundamente las elecciones en el estado Carabobo. Al día de hoy también existe una circunscripción trinominal, la está ganando la oposición, y las únicas, y hasta en el propio Puerto Cabello hay una circunscripción donde está este alcalde La Cava, donde también al parecer la oposición tendría un amplio chance. Así que sería muy posible incluso que el gobierno no ganará una sola circunscripción, con lo cual solo sacarían un diputado por lista. Pero la otra importante derrota que tendría en el sector militar del gobierno sería la de Monagas. Si la oposición consolida su mayoría en la circunscripción de Maturín, tendría 3 diputados, más una por lista 4, y al gobierno solo le quedarían 2, con lo cual el señor Diosdado Cabello saldría como segundo diputado por el estado Monagas. A eso súmele lo que le va a pasar a Táchira y lo que le va a pasar al Zulia. Sí, todo el sector militar. Y lo que le va a pasar en Bolívar. Y en Bolívar, pero fundamentalmente estos que son muy activos. Entonces, fíjense lo siguiente, que se debe haber un debate interno sobre cómo resolver las cosas en el PSV, porque queda por un lado deslegitimado el presidente Maduro como líder de la revolución, y por supuesto los que van a intentar cobrar sobre esa derrota van a aparecer también profundamente golpeados y derrotados a lo largo y ancho del país. ¿Tú crees? Bueno, yo creo que sí. Oye, tú eres conservador, porque tú dijiste más o menos 1,5 millones de votos. Bueno, eso es si la maquinaria se mueve, porque lo que están hablando las encuestadoras es que es superior a los 2 millones de electores, ¿no? Que puede haber de diferencia en esta elección. Yo me prefiero ir por la parte conservadora. Sí, bueno, porque es que efectivamente se logre... que no genera un entusiasmo muy grande en la población. Que efectivamente el chavismo logre motorizar su maquinaria, que pareciera a la fecha, ¿no? Los últimos reportes de un simulacro que hicieron este fin de semana hablaba de que habían 13.000 centros, de los cuales pudieron activar el 40%. Eso es pura coba. Pero bueno, chévere, pero bueno, que son unos datos que hablan de la posibilidad de movilización. Señores, hemos llegado al fin de este programa. Estos días van a ser cruciales para todos nosotros porque está en juego una nueva correlación de fuerzas en el país, así que los esperamos en el próximo programa aquí en 20 minutos.